Bienvenidos al segundo día de la Semana del Comercio Internacional. Hoy tendremos el tema negociación en entornos multiculturales a cargo del MBA Jesús Martín, quien es máster en Derecho y MBA en Comercio Internacional, con posgrados en Gestión Internacional de la Empresa y en Comercio Exterior, que configuran un perfil académico y profesional de tipo jurídico-económico con orientación hacia la implantación internacional de negocios, la gestión académica, el análisis económico y la asesoría integral a empresas en procesos de internacionalización. Analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Asunción, consultor internacional, abogado internacional. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Asunción. Les dejo con el expositor. Muy bien, muchas gracias, César. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda conferencia de la Semana del Comercio Internacional. Mañana tendremos la última sobre logística. Mañana, ¿verdad, César? Os invito a que participéis también, muy interesante. Además, la va a dictar un alumno nuestro graduado ya máster, de hecho. Y bueno, está, digamos, profesionalmente incorporado al sector de la logística con grandes responsabilidades y va a ser muy interesante la charla. La mía tiene que ver con, bueno, lo que es mi expertise, que son técnicas de negociación, comentando un poquito los desafíos que supone pues, la negociación que afronta pues, el actor negociador, el hombre de negocios del siglo XXI, que está marcada justamente por la interculturalidad o la multiculturalidad. Cada vez más nosotros, ustedes, actualmente sus respectivos trabajos o en los futuros trabajos, si se dedican, sobre todo en el ámbito del comercio internacional, a la apertura de nuevos mercados, van a tener que lidiar con negociaciones con personas que vienen de culturas totalmente distintas a la suya, a la paraguaya, ¿no? Y con el riesgo de que se produzca pues, cualquier malentendido, lo que llamamos un shock cultural, derivado precisamente de ese diferente paradigma cultural. Y ante ese desafío, la receta, digamos, la solución pasa por entender a la otra persona, al otro negociador, cuáles son esas singularidades culturales que le hacen distinto a nosotros, entenderlo y adaptarnos a ese paradigma de tal manera que no haya ningún problema de comunicación. Eso es básicamente el contenido de esta charla, en forma muy resumida. Entonces voy a atacar un poquito cuáles son las habilidades blandas, las famosas soft skills, que en mi opinión debe tener un negociador contemporáneo justamente para lidiar con estas circunstancias. Y luego también os voy a dar pues, algún consejo, un truco, una web en particular que nos va a servir para hacer ese diagnóstico de particularidades culturales que debéis tener en cuenta antes de arrancar una negociación con una persona que no es de este país. Bueno, simplemente a modo de aclaración conceptual, hoy día escuchamos hablar de pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad, que son conceptos, digamos que etimológicamente muy parecidos, pero que sin embargo se refieren a cosas distintas, ¿no? En forma muy resumida, este es un señor filósofo canadiense, Will Kimlicka, experto justamente en hablar de la pluralidad cultural. Y él dice que hay pluriculturalidad cuando varias culturas o varias personas procedentes de culturas distintas conviven en un mismo espacio, algo cada vez más frecuente en nuestros días, como consecuencia del fenómeno migratorio, conviven pacíficamente, se reconocen, digamos, el derecho a existir. Eso sería un poco el concepto de pluriculturalidad. Un paso más avanzado es la interculturalidad y esta señora Catherine Walsh, que es una escritora norteamericana, es experta también en el concepto, es un poco ir un poco más allá, de tal manera que no solamente las personas se reconozcan el derecho, digamos, a convivir con culturas distintas, sino que incluso colaboren, ¿no? Y haya un diálogo de culturas que genere conocimiento, nuevos paradigmas, bueno, simplemente para que sepáis que los conceptos pues tienen, o las diferencias en las palabras pues tienen, digamos, una consecuencia, ¿no? Bueno, no quiero pararme mucho en la parte más teórica,
Globalización y multiculturalidad se influyen recíprocamente. En fin, lo dejo ahí. Me quiero detener en cuál es el impacto de la globalización en el ámbito de los negocios, que es lo que a nosotros nos atañe. Fijaos, una forma en la que se visibiliza este proceso de globalización en el ámbito comercial, pues tiene que ver con el incremento exponencial del comercio internacional, de las transacciones comerciales en los últimos 75 años. Fíjate, desde el año 1950 hasta el 22, el incremento del comercio es exponencial, ¿no? Y buena parte de eso tiene que ver con todos los trabajos que se han hecho para ir limando progresivamente las barreras al comercio. ¿Cuántos de los que estáis acá sois alumnos de comercio internacional? Levantad la mano. Los que sois de comercio internacional específicamente, levantadla. Bueno, digamos que un tercio más o menos. Hay un proceso que arranca después de la Segunda Guerra Mundial con la creación del GATT, el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, que después lo continúa la actual Organización Mundial del Comercio, que se dedica básicamente a ir limando, como digo, las barreras, tanto arancelarias como no arancelarias, de tal manera que haya cada vez menos obstáculos al intercambio de bienes y servicios. Y esto se traduce en este aumento exponencial del comercio, ¿no? Fijaos, ha aumentado pues un 4.000% en solamente 70 años. Esta globalización también se manifiesta en lo que es pues, la creación de un gran mercado financiero global. O sea, hoy día es difícil hablar de mercados financieros nacionales. Los mercados financieros están tan interconectados que cualquier evento que suceda, pues yo qué sé, en la bolsa de Nueva York, no digo al día siguiente, al minuto siguiente impacta en todo el mercado financiero global, ¿no? Fruto de la globalización, fruto de la interconexión, gracias a el avance tecnológico. Bueno, no es nada más que otro ejemplo de cómo esta globalización, digamos, se manifiesta en el ámbito de los negocios. Y luego los procesos de deslocalización, que seguramente conocéis todos, y si no, debéis conocer, que es esa tendencia que tienen las grandes empresas transnacionales a mudar, sobre todo las fábricas, los centros de producción de los países desarrollados donde están ubicados, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, los mudan, es decir, los cierran la fábrica en ese país rico y se la llevan a un país emergente, como puede ser China, como puede ser la India, puede ser en general todo el sudeste asiático. Es un fenómeno cada vez más intenso. ¿Y qué creéis que busca, digamos, este fenómeno? ¿Cuál es el objetivo de la empresa que decide trasladar su fábrica a otro país casi siempre menos desarrollado? Pues básicamente buscar ser más competitivos afinando el costo. Si yo tengo mi fábrica en Nueva York, tengo 100 operarios que se dedican a fabricar ladrillos, pongamos, cada operario me pide, yo soy el empresario, me pide pues un salario base de $3.000, pongamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me llevo la fábrica a México o me la llevo a China o a la India y en vez de 3.000, les estoy pagando 300. Fijaos el ahorro de costos que supone para la empresa y ese ahorro de costos lo repercute, digamos, en su precio y finalmente es más competitivo. Y esta tendencia, digamos, este proceso de deslocalización abre toda una controversia que tiene que ver con el dumping social, con el dumping fiscal, hasta qué punto es legítimo ganar competitividad a costa de no respetar, por ejemplo, las licencias de maternidad o los permisos o las vacaciones. Abre toda una controversia en lo que no quiero entrar, pero que es un fenómeno que está ahí, ¿no? Bueno, fijaos en este mapa que marca un poquito cuáles son los flujos de estos procesos de deslocalización. ¿De dónde vienen las empresas? ¿De dónde vienen las fábricas que son cerradas y dónde son reabiertas? Pues fijaos. Mirad, todo lo que está ahí en burbuja azulito son de los grandes núcleos, digamos, industrializados, desarrollados. Las empresas norteamericanas, estadounidenses, cierran sus fábricas en Estados Unidos y se las llevan ¿a dónde? Pues a China, sudeste asiático. Otras se van a México, fijaos ahí. Otras se van a Brasil. En el caso de las europeas, pues también deslocalizan en China, en la India, en Brasil. Japón tiende más a deslocalizar en China y sudeste asiático, no tanto Latinoamérica o África. Australia, pues, sudeste asiático, Sudáfrica. En fin, son un poco las tendencias que se están identificando. Esta es una infografía del año 23. En Paraguay también hay un proceso de deslocalización.
digamos, al amparo de la maquila, del régimen de maquila, que seguramente también conocéis, muchas empresas brasileñas cierran lo que es la planta de fabricación o la fábrica, la cierran en Brasil y la reabren en la zona de la triple frontera. Montan una filial de producción paraguaya que se beneficia del régimen maquilador, lo que le permite introducir todo lo que es la maquinaria e insumos necesarios para producir a coste cero. No tienen que pagar aranceles, no tienen que pagar impuestos, con la condición de que la producción sea reexportada de vuelta a Brasil, ¿no? Hay todo un polo industrial maquilador en Paraguay, en la zona, insisto, de la triple frontera, también acá. Hay algunas empresas maquiladoras, sobre todo en Luque, y casi todas del sector autopartista. Hacen, digamos, productos, fundamentalmente, pues piezas, repuestos para las grandes fábricas automotrices que están ubicadas en Brasil, ¿no? Bueno, y hasta ahora, creo que el último dato habla de unos 1.100 millones de dólares exportados por parte de empresas maquiladoras paraguayas, casi todo a Brasil, una parte también a Argentina. Bueno, es un proceso también de deslocalización, en este caso, de empresas brasileñas que se deslocalizan, abren en Paraguay, aprovechando, primero, el menor costo fiscal, es decir, la menor presión fiscal. Pensad que en Paraguay los impuestos son muy bajos, son de los más bajos de la región. La presión fiscal paraguaya promedio es un 13,5%, cuando en Argentina es un 35%. Y en Brasil, pues un 30%. Fijaos la diferencia, eso en términos de costes impositivos o fiscales, pero luego pensad que también la mano de obra paraguaya es mucho más barata que la brasileña o la argentina. O los costes de suministros, de agua, de luz. Bueno, todo eso incentiva a las empresas brasileñas a que cierren la planta y la abran en Paraguay. A ver, todo esto lo cuento porque estos procesos, tanto la globalización financiera como la creación del gran mercado, digamos, de mercancías mundial, donde no haya barreras, como estos procesos de deslocalización no se producen de forma espontánea ni de forma automática. Es decir, detrás de esto hay personas que son las que negocian, las que se van a hablar, el brasileño que viene a hablar con el Ministerio de Industria y Comercio para negociar que se le concede el régimen de maquila, o con un partner, un actor, digamos, privado, paraguayo. Es decir, este tipo de procesos entre personas de distintas nacionalidades son los que exigen que el negociador esté preparado para negociar en entornos multiculturales. ¿Entendéis? Es esto. Todo esto no se hace solo, lo hacen personas, lo hacen seres humanos, y esos seres deben estar formados, deben tener las competencias necesarias para que esa diferencia cultural no se transforme en un problema, en un obstáculo, sino que sea, inclusive yo siempre lo digo en mis clases, transformar ese potencial problema en una oportunidad, en una ventaja, ¿no? Bueno, otro ejemplo que siempre pongo es la fragmentación territorial o geográfica del proceso de generación o de la cadena de valor, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de un Airbus. Esta vez traigo un Boeing, para que no se diga que tengo preferencia por el producto europeo. Bueno, fijaos, este Boeing está fabricado cada componente en una parte distinta del mundo. Pues el motor está en Japón, las alas en Alemania, el fuselaje en Estados Unidos. Bueno, digamos, es una tendencia cada vez más profunda o más intensa de ubicar, sobre todo en grandes empresas transnacionales, una parte del proceso productivo en un país distinto, que es aquel que lo hace mejor. Es decir, si Francia fabrica las alas, es porque los franceses saben fabricar alas de avión mejor que nadie. Entonces, a Boeing le interesa poner esa parte del proceso de producción en manos de quien mejor lo hace. Y de esta manera, al final, el producto terminado, el producto final, digamos que es suficientemente competitivo como para pelear el liderazgo en el mercado con Airbus, ¿no? El mercado aeronáutico se lo disputan actualmente dos compañías que son Boeing y Airbus. Los que estéis un poco al tanto de lo que está sucediendo, el Boeing viene, o la empresa Boeing viene atravesando una crisis brutal desde hace 2 o 3 años. Uno de sus aviones pues, está teniendo problemas, un modelo en particular, y bueno, eso ha generado pues, cancelación de pedidos, y esa guerra Airbus-Boeing, o que es lo mismo, Estados Unidos-Europa, pues la está ganando Airbus. Bueno, y todo lo que ha hecho, como digo, esto que tenéis ahí, WTO, es World Trade Organization, o lo que es lo mismo, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Todas las negociaciones que se vienen desarrollando desde el año 47 hasta hoy,
las ha gestionado justamente primero el GATT, que es el antecedente, y actualmente la OMC, y esto ha permitido pues ir liberando o liberalizando el comercio internacional de barreras, ¿no? De tal manera que hoy día una empresa paraguaya quiere vender soja a un comprador chino, pongamos, pues a lo mejor la diferencia con vendérselo a un comprador de Ciudad del Este es el coste logístico. O sea, lo que le cobra el transportista por llevar la mercadería hasta China y lo que le cobra la empresa de seguros por asegurarla. Pero después no hay un coste extra adicional. ¿Por qué? Porque justamente gracias a la OMC se han ido cayendo los impuestos a la importación, los aranceles, hasta en algunos casos desaparecer. Y todo esto hace que el comercio internacional se multiplique. Ahí tenéis un ejemplo. El otro era en términos, digamos, porcentuales, acá ya es en términos absolutos, desde el año 50 hasta nuestros días, cómo ha crecido el valor del comercio internacional. Bueno, este es un poco el contexto en el que hoy día los negociadores desarrollan sus actividades, sean actividades puramente comerciales de compraventa de mercaderías internacionales o buscar formar alianzas estratégicas para un proyecto de inversión o un proceso de deslocalización, de cerrar una fábrica en un país desarrollado y llevarla a un país emergente. Todos estos procesos, insisto, deben ser gestionados por personas, por negociadores que deben tener las competencias que les permitan lidiar con ellos en forma eficiente, ¿no? Y con garantías de éxito. Bueno, esto que veis ahí, pues un negociador, digamos, occidental con otro árabe, esto era algo insólito hace 50 años y hoy día pues, se ha convertido en la regla general. Y más, pensad que en este mundo, en este mercado global en el que operamos, los mercados nacionales son casi siempre ineficientes, son demasiado chicos. Salvo que estemos hablando de Rusia, de Estados Unidos, de China, el resto son mercados muy pequeños y sobre todo el de Paraguay. Con 6.100.000 habitantes, una empresa no alcanza lo que se llama economías de escala si no sale al mundo internacional. Entonces, con más importancia, digamos, es necesario formaros como futuros negociadores internacionales. Bueno, cuando hablamos de negociación, el modelo teórico de referencia es este que tenéis ahí, el modelo Harvard, modelo desarrollado justamente en la Universidad de Harvard, allá por los años 70. Ese modelo cristaliza con una obra, con un libro, que se publica en el año 1981, que se llama Getting to Yes, Obtenga el Sí, publicado por dos autores que son Fisher y Uri, dos profesores de la Universidad de Harvard, que sientan un poco las bases de ese modelo que después se ha ido, digamos, completando. Entonces, los que habéis seguido negociación conmigo, pues ya lo conocéis. Este es el modelo Harvard, estos son los 4 principios originales, a los que después se agregan 3 más. Muy rápidamente, para que entendamos un poquito de dónde partimos, yo siempre digo, este es el modelo de referencia, pero en buena parte este modelo ha quedado obsoleto y se ha ido actualizando, renovando, inclusive en algunos de sus postulados, digamos que la tendencia hoy es a cuestionarlos. Yo explico en mis clases, tanto en grado como en posgrado, que el modelo Harvard parte de una premisa y es pensar que los negociadores son seres 100% racionales, que operan siguiendo lo que dicta pues digamos, su razonamiento, ¿no? Cuando en realidad cada vez está más, digamos, cada vez es más evidente y está aceptado por la doctrina que el peso de las emociones es superior. La mayor parte de las decisiones, a mí me gusta llamarlas, son decisiones hipotalámicas, que vienen del hipotálamo, no pasan por nuestro cerebro. Es una respuesta emocional ante un estímulo X. Y uno de los grandes desafíos del negociador, una de las grandes competencias que debe tener, es la inteligencia emocional, vamos a ver luego. Esa capacidad de conocerse a sí mismo desde el punto de vista de sus particularidades emocionales y controlarse, ¿no? Bueno, esto no está en el modelo Harvard. El modelo Harvard concibe al negociador como un robot prácticamente, un ser 100% racional que actúa siempre en forma, digamos, lógica, ¿no? Bueno. Pero rápidamente los postulados del modelo, los principios son estos que tenéis ahí. Harvard dice, bueno, hay que saber o hay que tener siempre presente que el negociador no debe involucrarse personalmente en lo que está negociando, debe separar lo que es una actividad profesional de su vida personal, ¿no? Algo que a los latinos nos cuesta, porque siempre, digamos, nos involucramos justamente personalmente en todo lo que hacemos y eso para el modelo es un gran problema.
En segundo lugar, identificar cuáles son los intereses. Cuando negociamos, la negociación tiene que estar basada en intereses. Si yo negocio aquí con el profesor, quiero venderle un cuadro, ¿cuál es mi interés? Mi interés es conseguir un precio aceptable, no que me pague exactamente lo que yo le pido en la primera propuesta, ¿no? Entonces, trabajar con intereses y no con posiciones. Buscar opciones ganar-ganar, es decir, que los acuerdos satisfagan a las dos partes, no tratar de conseguir un acuerdo que solamente me beneficie a mí. Porque de esta manera construimos relaciones a largo plazo. Uno de los últimos aportes en el modelo Harvard habla del concepto de negociador asesor, donde nosotros como negociadores le ayudamos a la otra parte a construir la identificación de intereses, le convertimos en un colaborador, no en un enemigo jamás, no en un adversario, sino alguien con el que vamos a construir propuestas de generación de valor a largo plazo. Entonces, al profesor, yo le voy a vender mi cuadro hoy, seguramente, me lo va a comprar, pero yo quiero que él se convierta en mi partner y hagamos otras operaciones a futuro. Ese es el concepto del negociador asesor que está últimamente pues, presente en el modelo. Bueno, negociar con criterios objetivos, evitar por la chicana, las mentiras, las falsas verdades o las medias verdades. Esos son los 4 criterios originales y después se han incorporado otros 3. El BATNA significa Best Alternative to a Negotiated Agreement, que sería como el plan B, lo que siempre llamamos como el plan B, la mejor alternativa a un acuerdo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, algunos seguramente me lo han escuchado, cuando vayáis a negociar tenéis que tener un plan B, por si falla. Si falla esa negociación, yo debo tener un plan B. Yo voy a negociar con este colega, potencial comprador, yo tengo que calcular qué pasa si finalmente no llegamos a un acuerdo. ¿Qué hago con ese cuadro? Pues yo tengo un plan B, porque también le llamé a otro comprador y sé que si no consigo cerrar un acuerdo con Fernando, bueno, tengo otro interesado que es César. Ese es el BATNA. El Best Alternative to a Negotiated Agreement. Bueno, es uno de los aportes del modelo Harvard. La importancia del compromiso, es decir, que el acuerdo sea realmente ejecutable, que no sea cualquier cosa que después no hay manera de ponerla en marcha. Y la importancia de la comunicación, de la escucha activa, todo esto lo vamos a ver ahora. Este es el modelo, insisto, el modelo original desarrollado en los años 70, que después ha sido actualizado. Y eso justamente lo que quiero hacer, actualizarlo en este preciso momento. Bueno, estas son los soft skills. Seguramente habéis escuchado hablar de las soft skills, las habilidades blandas en castellano, perdón, está tan de moda. Todo el mundo habla de las soft skills. Nosotros también. Bueno, estas son las habilidades blandas, en mi opinión, que debe reunir el negociador del siglo XXI con el objetivo, como os he puesto ahí, de construir relaciones duraderas. O sea, el negociador del siglo XXI tiene que ser capaz de construir relaciones duraderas. No cerrar una operación en forma exitosa que le digamos, otorgue grandes beneficios a la organización por la que trabaja y hasta ahí nomás, ya no hay más posibilidad de generar otras propuestas de valor a futuro. Esto es lo que hoy día se discute, digamos, ¿no? Se cuestiona. El negociador tiene que ser capaz de construir relaciones a futuro, a largo plazo, a medio y largo plazo. No solamente perfeccionar un negocio puntual, sino, insisto, ver en la otra parte a un facilitador de negocio, a un colaborador, a un partner. Es un poco la idea. Relaciones duraderas, generar confianza, acuerdos sostenibles. Bueno, ¿cuáles son, en mi opinión, insisto, las habilidades blandas más importantes para el negociador del siglo XXI? En primer lugar, pues la más importante seguramente es la inteligencia emocional, ¿sabéis que es un concepto que ya lleva circulando unas cuantas décadas? Lo introdujo un psicólogo, divulgador, periodista, escritor, el escritor Daniel Goleman, autor de un bestseller que se llama La inteligencia emocional. Bueno, y a partir de ahí se instala este concepto, esta idea. Él ha escrito otros libros, por ejemplo, hay uno que se llama Inteligencia emocional aplicada a los negocios. Como que ha descubierto una mina ahí de oro y no deja de sacar lingotes. Pero bueno, ha tenido un impacto brutal y hasta el punto de que todo el mundo habla hoy día de la inteligencia emocional. Entonces, vamos a ver qué es o qué contiene esta habilidad de la inteligencia emocional. Entonces, yo, digamos que la desagrego en 4 dimensiones o 4 aspectos que son estos que están ahí. La autoconciencia emocional, la autorregulación, el autocontrol, la empatía y
el rapport o la gestión de las relaciones personales. Entonces, la primera, la autoconciencia emocional. A mí me gusta utilizar el concepto de mapeo emocional. O sea, ustedes como negociadores, lo primero que tienen que hacer es conocerse a sí mismos, ¿eh? Conocer sus particularidades emocionales, hacer un mapeo de sus emociones, ante qué tipo de circunstancias, ante qué tipo de estímulos, digamos, ustedes alcanzan picos de alta carga emocional, hablando mal y pronto, se calientan, se enojan, ¿ante qué tipo de estímulos? Cuando recibo una ofensa, cuando se critica a la empresa para la que trabajo, cuando se habla mal de mi país, cuando se cuestiona mi capacidad profesional. O sea, deben hacer un mapeo emocional. Fijaos, me gusta mucho esta idea, la idea del trigger emocional. ¿Cuáles son los disparadores emocionales? ¿Qué es lo que a ustedes les hace disparar sus emociones? ¿Qué tipo de estímulos, qué tipo de mensajes hacen que pierdan o que por lo menos exista el riesgo de perder el control? Esto es muy importante en una negociación. Entonces, cuando negocian, deben tener siempre el famoso cliché de la cabeza fría. Bueno, es real, deben tener la cabeza fría. Estar concentrado en el objetivo, que es conseguir un acuerdo con tal o cual particularidad. Y para hacerlo hay que evitar el excesivo o la excesiva carga emocional. Entonces, deben hacer su mapeo, cada uno el suyo. ¿Ante qué tipo de estímulos, insisto, ustedes corren el riesgo de perder ese equilibrio emocional? Primero conocerse y una vez que se conozcan, que conozcan su radiografía emocional, digamos, estarán en condiciones de tomar los recaudos para evitar justamente caer en esa calentura excesiva que les impide o que les impida actuar fríamente. Yo siempre explico en mis clases que la carga emocional lo que hace en ustedes, en todos, en nosotros, digamos, es perjudicar o lastrar vuestra capacidad de percepción. Si ustedes están enojados, muy enojados, porque piensan que lo están haciendo mal, porque piensan que el otro negociador está abusando de su buena fe, todo lo que venga, toda la información, cualquier mensaje que venga de la persona con la que estoy negociando, yo lo filtro, lo tamizo por esa carga emocional. Entonces, si estoy enojado, si tengo, digamos, una carga de pesimismo, cualquier cosa que me proponga, para mí va a tener, digamos, la forma de una estafa. Me quiere engañar. Ya me engañó en esta parte, va a querer, ¿entendéis? No vais a analizar de forma fría y objetiva lo que os está proponiendo. Y a la inversa, si la carga emocional excesiva es positiva, estáis demasiado ilusionados con un potencial acuerdo, dejáis de tener la perspectiva para analizar fríamente lo que está sobre la mesa. Entonces, la carga emocional tiene que reducirse. Yo no digo eliminarse porque es imposible, pero tratar de controlarla, ¿no? Bueno, y para eso es importante hacer que ustedes hagan ese mapeo emocional. Saber cuáles son los triggers, cuáles son los elementos que hacen que ustedes disparen esa carga emotiva. Fijaos, otro elemento fundamental, los sesgos personales o los prejuicios. Yo hace unos años hacía un ejercicio con mis alumnos de negociaciones que era invitarles a que, por grupos, hicieran un ejercicio de sincericidio, digamos, ¿no? Y identificaran en un papelito qué pensaban de ciertos colectivos. Bueno, los españoles, los argentinos, los brasileños, los chinos. Y ahí salían prejuicios compartidos. Curiosamente, 5 o 6 estudiantes de un mismo grupo compartían prejuicios. Pues el argentino es un chanta, el brasileño es un no sé cuánto, el español es un soberbio. Bueno, esos son sesgos. Son sesgos personales, son prejuicios que no tienen ningún valor. El prejuicio, etimológicamente hablando, prejuzgar, sería como el juez que dicta sentencia sin haber analizado todavía las pruebas. Eso es un prejuicio. Yo le condeno al profesor a 20 años de prisión por robo. Pero ¿y dónde están las pruebas? Pues no, porque yo ya sé que es un ladrón, sin saber, digamos, sin analizar los hechos objetivos. Es una barbaridad, ¿verdad? Claro que lo es. Pues un prejuicio es la misma barbaridad. Es condenar, es, digamos, tomar una posición sobre una persona simplemente prejuzgando que debe tener tal o cual característica porque todos los argentinos son así nomás o todos los paraguayos son así nomás, ¿no? Entonces, eliminar prejuicios, fundamental.
Y esto es una tarea hercúlea, porque nosotros tendemos a negar nuestros propios prejuicios, no queremos reconocerlos. Bueno, en segundo lugar, una vez que he hecho el mapeo, que he hecho mi diagnóstico de cuáles son mis particularidades desde el punto de vista emocional, ante qué circunstancias reacciono mal, digamos, lo siguiente es, pues, identificar mecanismos para controlar, para autocontrolarnos, para mantener el equilibrio, para mantener la cabeza fría. Y acá no hay ninguna regla universal, cada uno sabe cómo se controla. Pues hay gente que se calienta tanto que la única manera de extender esa carga es pedir un receso, ¿no? Interrumpir la reunión, tomarse un café, un agua o lo que sea y volver ya más tranquilo. Hay otras personas a las que le funciona pues, el ejercicio de inspiración, empezar a hacer, digamos, relajación, jugando con la respiración. En fin, cada uno, digamos, tiene su fórmula, su metodología, pero lo importante es ser conscientes de que tengo este problema, de que reacciono mal ante tal estímulo, entonces voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda. O si sucede, que sea de forma controlada, ¿no? Bueno, la empatía es un concepto como la inteligencia emocional, porque prácticamente lo escuchamos 30 veces por día, ¿no? La empatía, empatizar es, los ingleses dicen ponerse en los zapatos del otro, es decir, y a mí me gusta decir, tratar de adoptar la cosmovisión que tiene la otra parte. O sea, la empatía no es solamente entender al profesor, la empatía es tratar de ver el mundo como lo ve el profesor. Desde su cultura, desde sus valores, desde sus principios, desde su carácter, desde su formación, desde su todo. En eso consiste la empatía. ¿Y para qué me sirve la empatía? Para llegar, para aproximar, digamos, nuestras posiciones, para facilitar el acuerdo. Si yo me tomo la molestia en empatizar con el profesor, tratar de ver el mundo como lo ve él, pues a lo mejor llegaré a la conclusión de que, bueno, yo tenía un cierto prejuicio, lo elimino, esto ya no es una barrera entre nosotros y tenemos la pista más diáfana para llegar a un acuerdo. Bueno, la lectura del lenguaje corporal lo vamos a ver ahora y la sensibilidad hacia las diferencias culturales, pues es la segunda parte de esta conferencia, la vamos a ver después. Y luego la gestión del rapport, es decir, darle mucha importancia, como os vengo diciendo, y esto ya está en Harvard, a la relación personal, cuidar mucho la relación personal. Que sea una relación, insisto, que tenga pues, unos vínculos que permitan sostenerla en el medio y largo plazo. Que no sea un día, un par de días nomás, sino ver en el otro negociador, fijaos, pues una fuente de generación de nuevas propuestas de valor a futuro. Bueno, esta es la primera que hemos visto, inteligencia emocional. La segunda, pues la comunicación. La comunicación. Hoy día hay que hablar de comunicación multidimensional, la comunicación verbal, la no verbal y la digital. En cuanto a la verbal, siempre digo lo mismo. O sea, ustedes deben hacer un esfuerzo por lograr que el mensaje que transmiten a la otra parte sea un mensaje sencillo y comprensible. En teoría de la comunicación se dice que hay un emisor de un mensaje, ese mensaje se codifica o se encripta y hay un receptor que tiene que desencriptarlo. ¿Cómo lo encriptamos? Por ejemplo, codificándolo en un idioma. Ustedes son paraguayos, hablan castellano y ahora hacen una propuesta de valor a otro negociador chino y la hacen en castellano. El chino, salvo que haya estudiado español toda su vida, no va a tener manera de desencriptar ese mensaje porque no habla castellano. Os pongo un caso extremo para que se entienda un poco ese concepto de la desencriptación. O sea, ustedes, el mensaje que envían, tienen que tener una mínima garantía de que se va a entender. Por lo tanto, eviten tecnicismos que no se van a entender, eviten giros lingüísticos propios del idioma del castellano de Paraguay. Argel, que es un concepto que ustedes utilizan permanentemente. Si negocian con un español, compatriota, y dicen Argel, en España Argel es la capital de Argelia. Punto pelota, no significa otra cosa. Entonces hay que hacer el esfuerzo de identificar giros lingüísticos o expresiones que tienen significados distintos y evitar utilizarlos.
justamente para facilitar la desencriptación. Entonces, mensaje sencillo, aseguraos de que se va a entender por parte del receptor, que se va a poder desencriptar correctamente. Cuando negocian entre grupos, cuando no negocia fulano con mengano, sino un equipo A con un equipo B, asegúrense que ese mensaje es entendible por todos los integrantes del equipo B. No solamente por los expertos, no solamente por los técnicos, no solamente por los ingenieros, sino por todos. Bueno, la comunicación no verbal es fundamental porque la comunicación verbal la podemos impostar, podemos mentir en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero el lenguaje verbal nos traiciona muchas veces, es mucho más difícil de disimular, ¿eh? Pues si miramos fijamente o no miramos fijamente, si hacemos un gesto con las cejas, si estamos permanentemente moviendo la punta del pie, que denota nerviosismo, todo eso nos delata. Entonces, nosotros, como emisores de lenguaje corporal, saber controlarnos para que no nos delate justamente y luego tener un mínimo conocimiento de qué significa cada gesto para interpretar lo que nos está diciendo la otra parte con la que hablamos, ¿no? Hoy día tenemos la gran ventaja de que hay cientos de cursos sobre lenguaje corporal en YouTube, por ejemplo. Tan fácil como ver alguno de ellos, que dura 20, 30 minutos, y unas mínimas bases de lectura del lenguaje corporal vamos a tener, ¿eh? No digo que haya convertirse en un experto, pero una base mínima. Bueno, la comunicación digital, que tiene que ver con todo lo relativo pues, a manejo de plataformas digitales y demás. Bueno, rápidamente con las soft skills que me faltan, la adaptabilidad cultural que tiene que ver con la capacidad de adaptarse al paradigma cultural distinto. Solamente lo cito porque lo voy a desarrollar con más profundidad ahora. Y la adaptación a un entorno cambiante, todos los entornos VUCA, todo esto de lo que se habla cada vez más, de la dificultad creciente para predecir lo que va a suceder en un escenario X, ¿no? Bueno, el pensamiento estratégico, a la hora de hacer una planificación de una negociación, tiene que ser un pensamiento sistémico, integral. La creatividad en la solución de problemas, ¿eh? Es decir, ante un bloqueo, estamos negociando con un comprador, entonces tenemos un acuerdo en casi todo, pero hay un tema que no hay manera de avanzar, estamos bloqueados. Bueno, es el momento de tratar de traer a la mesa soluciones más o menos disruptivas, innovadoras, y eso pasa por el uso del pensamiento lateral, ¿no? Pensamiento vertical, pensamiento lógico tradicional, por categorías, secuencial, primero esto, luego aquello, premisa 1, premisa 2, deducción, digamos, es al que nos han enseñado desde pequeñitos a utilizar. Pensamiento deductivo y lógico, frente a él está el pensamiento lateral, que es un poquito el más creativo, donde buscas una solución donde a priori nadie la vio, ¿no? Bueno, no me quiero detener porque me llevaría 2 horas a hablar del pensamiento lateral. Bueno, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse, digamos, a las adversidades y además aprender de esas adversidades. La gestión del estrés, de los picos de presión, todo forma parte de las soft skills, de las habilidades blandas que, en mi opinión, debe tener el negociador del siglo XXI. Bueno, vamos ahora a lo que es el shock cultural. El shock cultural, insisto, como dije al principio, es cada vez más frecuente como consecuencia de que cada vez son también más frecuentes las negociaciones entre actores que vienen de culturas distintas, ¿no? Entonces, si aumenta la frecuencia de la negociación multicultural, aumenta, digamos, el riesgo de que se produzca un shock cultural. Entonces, shock cultural, cualquier problema de comunicación generado justamente por esa diferencia de culturas. Cultura, ojo, en sentido amplio, ¿eh? Cuando hablamos de cultura no es lo que uno sabe de pintura, arquitectura o no. Cultura es principios, valores, rutinas, interpretación del ocio, horarios de trabajo, cuántos días de vacaciones se toman habitualmente. Eso es cultura, ¿eh? Bueno, entonces, lo primero que debéis hacer para gestionar una situación futura donde va a haber una diferencia cultural o de paradigma cultural con otro negociador, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues hacer un diagnóstico, ¿no? Conocer dónde pueden estar las diferencias. Si yo mañana voy a negociar con un potencial comprador de Yemen, por ejemplo, ¿no? O de Qatar, jamás he negociado con nadie de Qatar, bueno, no sé qué me voy a encontrar. Lo peor que puedo hacer es ir ahí a la aventura y a ver qué pasa, ¿no? Lo que debo hacer es informarme primero sobre qué me voy a encontrar.
¿Qué diferencias culturales tiene un catarí ante un español o un paraguayo? Conocer esas diferencias, hacer un diagnóstico y con eso estaré en condiciones de tomar los recursos que me permitan evitar que se produzca ahí un desencuentro, un shock cultural, ¿no? Entonces, primero el diagnóstico, lo primero. Y ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago para conocer? Bueno, ustedes tienen una ventaja que no teníamos, digamos, las personas de mi generación cuando estudiábamos. Aquí el colega, igual que el otro colega, cuando estábamos en la universidad y había que hacer un trabajo práctico X, pues nos convertíamos en ratas de biblioteca. Había que ir recorriendo todas las bibliotecas buscando información. No había internet, no había correo electrónico, no había nada. Casi nos comunicamos por señales de humo, ¿no? Nos íbamos de vacaciones y enviábamos una postal que llegaba a destino una semana más tarde. Esa es la realidad de hace no tanto tiempo y que no tiene nada que ver con la que tienen ustedes, ¿no? Entonces, para conocer un mercado X, yo estaba en una empresa española y ahora quiero conocer cómo es Alemania. Pues me tenía que ir a la embajada de Alemania en Madrid, pedir información, ir recopilando folletería, estudios así de grosor de un ladrillo, que además no eran gratuitos, había que pagar. Es decir, lo que ustedes pueden conseguir en 2 minutos utilizando Google, a mí o a la gente de mi generación nos llevaba 2 meses. Y además, lo que hacen ustedes es gratis y a mí me suponía pues entregar una cantidad importantísima de dinero. Quiere decir que ahora no, les es mucho más sencillo conseguir información sobre estos paradigmas culturales distintos hoy día con los medios tecnológicos con que contamos de lo que era hace, no digo 50, hace 30, 25 años, no mucho más. Entonces, el negociador que no tiene o que no se toma la molestia de conocer qué particularidades va a presentar ese negociador o negociadora catarí, no tiene perdón. Así os lo digo, o sea, no tiene perdón. Entonces, si hay un problema, si ese acuerdo se va al mazo, responsabilidad del negociador. Bueno, digo que una de las fórmulas que a mí me gusta utilizar para hacer este diagnóstico de qué tipo de particularidades culturales nos podemos encontrar es el modelo de un sociólogo y antropólogo holandés, Geert Hofstede, que habla de las 6 dimensiones culturales. 6 variables que utiliza para conocer cuáles son las particularidades, cuáles son las singularidades culturales de los miembros de una comunidad X. Esa es una, hay otras muchos más modelos, pero bueno, yo me voy a concentrar en este y después lo vamos a aplicar a Paraguay. Y con eso cerramos. Bueno, estos son las 6 dimensiones. Este es el señor Hofstede. Hofstede habla de que el comportamiento humano, cómo se comporta una persona, obedece a 3 elementos, a 3 planos, que son estos: la naturaleza humana, la cultura y la personalidad. La naturaleza humana es común a todos, ¿no? Es lo que llama el sistema operativo universal. Es como el Windows o el MacOS. Es el mismo para todos. Después cada uno instala sus programas, pero de momento el sistema operativo es el mismo. Es decir, el placer que sentimos cuando conseguimos un logro. Nosotros entregamos hace 2 días, 3 días, los títulos de licenciado, de graduado, a las nuevas promociones, como haremos con ustedes cuando culminen. Y entonces yo personalmente le entrego el cartón a cada uno y lo contaba esta mañana. O sea, a mí me genera placer ver la cara de placer. En esa mirada, en el momento que yo le entrego el título, esa mirada de satisfacción. O sea, en un segundo, una mirada dice tanto ahora. O sea, por fin lo conseguí, todo lo que me ha supuesto, el esfuerzo, la ayuda de mi familia, todo eso está en 2 segundos. Bueno, pues ese sentimiento de alegría, de placer, cuando conseguimos un logro, eso es decir, forma parte de la condición humana. No importa que seamos chinos, peruanos, paraguayos, españoles. Todos nos alegramos cuando conseguimos, digamos, un objetivo, ¿verdad? No importa que vivamos en el siglo XXI o 2000 antes de Cristo. Es universal porque forma parte de la condición humana. O el miedo ante lo desconocido, o el susto ante un estímulo que no esperábamos. Todo eso forma parte del sistema operativo según Hofstede. El segundo plano es la cultura, y esta sí es particular de cada comunidad. Paraguay es un país joven,
tiene 213 años, si no me equivoco. Joven, ¿no? Entonces, no ha dado tiempo todavía a que se generen subgrupos culturales. Es un país bastante uniforme culturalmente hablando. Sin embargo, España, que es mi país, no es así. En España tenemos tanta historia, digamos, pues más de 2000, que ha dado tiempo a generarse muchos subgrupos culturales. Pues está la cultura catalana, la cultura castellana, la cultura asturiana, la andaluza, además con mucha personalidad, realmente autónoma, ¿no? Por lo tanto, a veces la cultura es la de un país y a veces es la de un territorio de una región. Los integrantes de esta comunidad cultural tienen una serie de principios, una serie de normas, una serie de gustos, una serie de valores que son comunes solamente entre ellos, entre los miembros de esa comunidad, que son los que yo, como negociador, debo conocer. Esos valores, esos principios, esas particularidades, algunas son aprendidas, o mejor dicho, todas son aprendidas y son propias de ese grupo nada más. Y el tercer plano, que no me quiero enrollar más, según el modelo de Hofstede, es la personalidad. La personalidad, cada uno tiene la suya, una parte de la personalidad es heredada y otra parte es aprendida. Bueno, yo me quiero concentrar en la parte cultural. Estas son las dimensiones y vamos a ir viendo muy rápidamente el modelo de Hofstede. Entonces, él habla de power distance, la distancia jerárquica, es decir, cómo de cómoda se sienten, o cómo de cómodos, mejor dicho, se sienten los miembros de una comunidad ante el desigual reparto del poder. Es decir, ante el hecho de que pues, haya personas poderosas políticamente, económicamente, financieramente, culturalmente y otras que no lo son. Ante ese desequilibrio, ¿cómo se siente los integrantes de la comunidad? En segundo lugar, colectivismo versus individualismo. Es decir, ¿qué tipo de valores priman en esa comunidad? El éxito personal, ejemplo, Yanquilandia, Estados Unidos, lo que se admira, lo que se aplaude es el éxito de cada uno. Ahí existe el concepto del self-made man, el hombre hecho a sí mismo, el que triunfa sin la ayuda de nadie, sin ayuda del Estado. Es una sociedad individualista, frente a las sociedades o las culturas colectivistas, donde lo importante es un poco el grupo, ¿no? No el individuo, sino el colectivo. La tercera dimensión es la aversión al riesgo. ¿Cuánto miedo nos da lo desconocido, el cambio? ¿Cuánto, digamos, temor nos generan normas que no sean claras? Lo vamos a ver luego. Sociedades masculinas o femeninas, según el valor preponderante sea el logro, el éxito, la admiración de los demás o el cuidado de los más desfavorecidos, la solidaridad, el equilibrio trabajo-ocio. Vamos a ver. Bueno, luego están las culturas volcados o cortoplacistas versus las culturas más, digamos, largoplacistas. Y finalmente, culturas indulgentes versus culturas restrictivas. Cultura indulgente es aquella cultura donde se ve bien que cada uno dé rienda libre a sus emociones, a sus sentimientos, que haga lo que quiera sin que los demás le vean mal. Sociedad indulgente, ejemplo Brasil. Y sociedad restrictiva es aquella donde pesa mucho, pues, digamos, el qué dirán, la apariencia, que se cumplan ciertas normas y si no se cumplen se ve mal. Bueno, lo vamos a ver rápidamente. Fijaos, distancia al poder, dos ejemplos. Alta en Malasia, baja en Dinamarca, para que entendamos, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, ¿ustedes a sus jefes le tratan de usted todo el rato? Y cuando termina el horario laboral y se lo encuentran en un bar, en un restaurante, ¿le siguen tratando de usted? ¿O le tratan doctor para arriba, doctor para abajo, licenciado, director? O bien, la relación vertical solamente dura lo que dure el trabajo y después, digamos, es horizontal. Yo creo que en Paraguay es más bien, es una sociedad con alta distancia jerárquica. Se mantiene la diferencia de roles 24/7. Claro que hay excepciones, pero en general es así, ¿no? Bueno, lo contrario es, por ejemplo, lo que pasa en Dinamarca. Fijaos, de 1 a 100, la distancia jerárquica es solamente de 18. Los jefes y los empleados se tratan por el nombre de pila. Fulano, mengano, nada de doctor,
ni señor licenciado, ni señor director, ¿no? Muy importante, a la hora de tomar decisiones, los jefes escuchan lo que tienen los subordinados para decir y lo tienen en cuenta. No es un ejercicio de estilo, no es de cara a la galería, es que realmente le dan pelota o le dan valor a la opinión de su equipo. La decisión al final es colectiva, participativa, y la estructura es horizontal y no vertical. Frente a esto, Malasia, fijaos, los empleados esperan instrucciones directas de los super... Es decir, hasta que mi jefe no me dice nada, yo no me muevo. La iniciativa propia, la autonomía no existe. Permanentemente doctor para arriba, doctor para abajo, señor director, y estructura muy jerarquizada. ¿Ok? ¿Ustedes cómo dirían que es la cultura paraguaya? ¿Con mucha distancia o poca distancia jerárquica? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué opina? Nadie. Esto siempre, cuando en mis clases siempre es fuente de debate, César. Hay algunos que dicen que no, es una sociedad muy jerarquizada y otros que dicen lo contrario, ¿no? Yo, no, para nada. Yo me voy con mi jefe a tomar unas cervezas. ¿Tú qué dices? Está bien, comparto. Bueno. Individualista o colectivista, pues la sociedad o la cultura individualista por excelencia es la norteamericana. Siempre se admira al que consigue el éxito personal sin ayuda de nadie. Después él se ocupa de montar en ese carro del éxito pues a su familia, digamos a la tribu, a la gente más de su entorno más inmediato, pero no se espera que sea el colectivo, el grupo, el Estado el que llegue para ayudarle y satisfacer sus objetivos, ¿no? Y ejemplo contrario de sociedad colectivista es Japón. Ustedes saben que en un momento, ahora ya se ha convertido en un cliché, pero en un momento se decía que los japoneses cuando hacen huelga y quieren manifestar su disconformidad con su empleador, lo que hacen es trabajar más. En vez de trabajar menos, trabajar el doble, ¿no? Porque es tan importante la lealtad a la empresa. Buena parte del éxito del milagro económico japonés pasa por eso, justamente, ¿no? Bueno. Masculina o femenina no tiene mucho que ver con machista o no machista, tiene que ver con los valores en preponderancia. Cuando lo importante en una cultura es eso, ¿no? Pues conseguir ascender en tu trabajo, que te den un premio, que aumenten tu salario. Eso es una sociedad masculina. Sociedad femenina es lo contrario, ¿no? Lo importante es, el trabajo es secundario, lo importante es conciliar vida personal, vida familiar con trabajo, ocuparse de los más débiles, que haya un sistema de salud pública, por ejemplo, que permita a los que no tienen recursos, pues no tener problemas de salud. Bueno. Aversión a la incertidumbre, es decir, ¿qué tanto de miedo nos genera lo desconocido? Yo siempre digo también en mis clases que la aversión a la incertidumbre y el espíritu emprendedor están directamente relacionados. Es decir, en aquellas culturas donde hay poca aversión al riesgo, el espíritu del emprendedor se dispara. Estoy dispuesto a afrontar un nuevo emprendimiento con mi patrimonio, con mis propios recursos y, bueno, si sale bien, fenomenal, y si no, pues ya insistiré. Hace poco escuchaba una estadística que dice que de cada 8 emprendimientos, 1 sale bien y 7 mal. En general, ¿no? El promedio. Bueno, sociedades con alta aversión al riesgo como la nuestra, todo el mundo latino tiene mucha aversión al riesgo, preferimos, digamos, tener una vida predecible, sin grandes sustos, aunque no, digamos, no consigamos ni enriquecernos ni lograr grandes éxitos profesionales. Prefiero quedarme como estoy, aunque sea regular, a arriesgarme y que me salga mal la jugada. Muy típico de la cultura latina y en eso tiene mucho que ver por la influencia pues, de la Iglesia y en fin, 1000 cosas más, ¿no? Bueno, alta, Grecia, país de cultura latina, fijaos, 112, y baja, Singapur solo 8. En Singapur no hay prácticamente aversión al riesgo, no hay miedo ante lo incierto. Y bueno, también la orientación, si es a largo plazo o a corto plazo, en general también en el mundo latino somos cortoplacistas, queremos satisfacer necesidades inmediatas y con eso ya estamos contentos, digamos, no buscamos grandes aspiraciones a largo plazo ni grandes proyectos en general. Claro que hay excepciones, pero en general podemos afirmar esto, ¿no? Y frente a esto, China, también pongo el mismo ejemplo, a los que les guste leer sobre geopolítica internacional, pues China, es una pena que no esté aquí mi compañero
Silverio, que le gusta. Pero China lleva dando pasos inquietantes para el resto de los analistas internacionales desde hace mucho tiempo. Está tomando posiciones en África y en Latinoamérica, justamente, ¿no? No sé si seguís los medios de comunicación argentinos, TN, Noticias, todos estos, hace mucho tiempo que le dan importancia a un predio que está, creo que en la Patagonia, una finca enorme, que compraron los chinos, no los chinos privados, sino el gobierno chino, y entonces tienen miedo de qué están haciendo ahí. Si es una base aeroespacial, si están montando una base de misiles. Lo pongo como una anécdota de hasta qué punto, digamos, China está tomando posiciones más allá de sus fronteras, por ahora sin que sea una clara amenaza al resto del mundo, pero evidentemente está trabajando a largo plazo. Lo que busca es asentar su hegemonía, disputarle el poder al imperio que es Estados Unidos, ¿no? Bueno, por eso, porque son largoplacistas, porque van tomando decisiones cuyos resultados se van a visibilizar a largo plazo, no de forma inmediata. Nosotros, los latinos, las decisiones que tomamos son para que dé resultado ya. Bueno, esto lo que os decía es cómo culturalmente se acepta el que cada persona dé rienda suelta a lo que quiera, sea libre, digamos, ¿no? Entonces, el ejemplo, para entenderlo bien, paradigmático es Brasil. Es el país indulgente por excelencia, es un país optimista. Lo más importante es disfrutar de la vida, del momento, el carpe diem, ¿no? Sin que les importe lo que opinen los demás. Y el extremo contrario, pues Rusia, donde es importante el control social. Bueno, este es un poco el modelo y ahora lo que vamos a hacer es, y terminamos, vamos a aplicarlo a Paraguay. A ver qué nos dice. Hay una herramienta que yo he descubierto hace poco, hace años que vengo enseñando Hosted, pero no ha sido hasta este año que he descubierto esta web, que se llama así, factorcultural.com, theculturefactor.com. Elfactorcultural.com. Anotadlo porque os va a servir seguramente en vuestra vida profesional. Bueno, el problema que está en inglés y la solución, pues que hoy día Google nos traduce todo, así que eso es lo que he hecho, ¿no? He hecho la consulta sobre Paraguay. ¿Cuáles son las particularidades culturales de Paraguay, ¿no? De la cultura paraguaya, las vamos a ver y con eso cerramos la conferencia. Bueno, entonces, fijaos, insisto, la consulta se hace en la página que está en inglés, pero, como sabéis, el navegador tiene la opción de darle a traducción automática y, bueno, la traducción ya adelanto que a veces es bastante cuestionable, pero mucho mejor a cómo funcionaba pues hace 3-4 años, que era directamente un desastre. Ahora se puede entender. Entonces, aquí nos sale Paraguay, distancia jerárquica 70, individualismo 12, motivación hacia el éxito, o lo que es lo mismo, masculino o femenina 40, aversión al riesgo toda, 85, y cortoplacista, indulgente, bueno, digamos más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente los puntos más importantes. Distancia al poder. Fijaos, los miembros de la sociedad aceptan un orden jerárquico en el que todos tienen un lugar y no necesita justificación adicional. La jerarquía se considera un reflejo de desigualdades inherentes y la diferente distribución del poder justifica el hecho de que quienes ostentan el poder tienen más beneficios. Es decir, se acepta el que el poderoso sea una persona que está ahí casi por designación divina. A ver, en países o en culturas donde hay baja distancia jerárquica, por ejemplo, Reino Unido, digamos que los integrantes de la comunidad piensan que el jefe es César, pero no por su cara bonita ni porque lo ha designado un ser supremo, sino porque César reúne las habilidades y las competencias necesarias para que su gestión de la universidad o de la organización sea la óptima. Yo no las tengo, las tiene él. Por tanto, es justo que él sea el jefe, ¿entendéis? Es una cuestión de conveniencia para todos, no por un tema de estratificación social ni por designación divina, sino porque es la persona idónea para el puesto, en el ámbito político, en el ámbito económico o en el ámbito universitario. Bueno, de acuerdo con esta consulta que hemos hecho a factor cultural, acá en Paraguay estamos todavía, digamos, en otra época donde consideramos realmente que el jefe lo es casi por designación divina. Y es una persona privilegiada y se respeta el privilegio y se le guarda pleitesía 24 horas al día.
que es lo que yo siento. Es verdad que cada vez hay más cambios. Yo siempre digo que Paraguay es una sociedad en transición. Una transición enorme, brutal, veloz, producto del desarrollo económico. Conviven dos Paraguays a la vez. Un Paraguay modernizante y un Paraguay tradicional. Y esa convivencia a veces no es pacífica. A veces sí y a veces no. Bueno. Individualismo, pues fijaos, individualismo cero, patatero. Es decir, es una sociedad muy colectiva. Muy importante lo que piensa el grupo, el no ir en contra de lo que espera de nosotros, el que nos proteja. Y cuando hablamos de grupo no tiene por qué ser el Estado. Puede ser la ciudad a la que pertenecemos, el barrio, el partido político, la iglesia. A veces no es el Estado. Bueno, motivación hacia el éxito y hacia el éxito es una sociedad masculina o femenina, digamos que está en un punto intermedio de evolución. Yo siempre digo que venimos de una cultura masculina y estamos evolucionando hacia una cultura cada vez más femenina, ¿no? Aversión al riesgo toda, como buena cultura latina, fijaos. Lo que demuestra que como nación ve mecanismos para evitar la ambigüedad, la gente no acepta fácilmente el cambio y es muy reacia a los riesgos. Mantiene códigos rígidos de creencias y comportamiento y es intolerante a las conductas poco ortodoxas. O sea, nos da miedo el cambio, preferimos quedarnos como estemos, aunque no estemos tan bien como queríamos, pero eso es mejor que, digamos, la aventura a lo desconocido. Eso nos da pánico a la inmensa mayoría. Hace poco tuvimos a un joven paraguayo, bueno, en realidad 3 jóvenes paraguayos que habían desarrollado sus propias apps, sus propias startups, digamos, ¿no? Los tuvimos en otro auditorio, en el María Luisa Puertas, contándonos su experiencia y realmente son, en la sociedad paraguaya, digamos, son especies en extinción, son raras avis, son la excepción a la regla. Gente que se anima a crear su propia empresa, a arriesgarse, a buscar recursos, a lanzarse al mercado sin paracaídas, ¿no? Bueno, digamos que no es lo habitual. Si esto mismo, esa misma charla, lo hubiéramos organizado en Estados Unidos, no hubiera venido nadie, porque es justamente lo normal. Lo normal es ese espíritu aventurero, emprendedor. Bueno, en la cultura latina, insisto, no es Paraguay, es toda Latinoamérica y toda la Europa, digamos, mediterránea, somos así. Tenemos mucho miedo a lo desconocido. Queremos reglas claras, que nos marquen el camino desde pequeñitos y no nos den sustos. Bueno, la orientación es cortoplacista. Tomamos decisiones pensando siempre en el corto plazo, no en el largo plazo, y desde el punto de vista de satisfacción libre de nuestros deseos, pues estamos en un término medio, ¿no? Bueno, hay otros modelos para analizar las diferencias culturales que están acá, no me quiero parar. Y simplemente, para terminar, fijaos, cuando os hablo de hacer este diagnóstico cultural, hombre, lo importante es utilizar el modelo Hofstede, ¿no? Si yo voy a negociar con una persona que viene de un lugar o de una cultura con alta distancia jerárquica, lo primero es garantizarme que esa persona realmente en la jerarquía de su empresa tiene capacidad de decisión. Que no va a tener que luego ratificar cualquier acuerdo, consultarlo con un superior. Por ejemplo, también voy a saber que es importante respetar pues, los títulos, insisto, si es alta distancia jerárquica, que tengo que llamarle de usted, que tengo que mantener siempre esa expresión de respeto. Y si es a la inversa, si es baja distancia jerárquica, es al revés. La relación va a ser mucho más horizontal. Voy a saber que, en su toma de decisiones probablemente va a consultar con subordinados. ¿Entendéis? O sea, hacer ese diagnóstico me va a condicionar la forma de abordar esa negociación. Bueno, pues lo primero es el saludo. El saludo aparentemente puede ser una cuestión menor y sin embargo no lo es. Cuando ustedes saludan a su interlocutor, están presentándose a sí mismos y a la cultura que tienen detrás, ¿no? Entonces es importante no meter la pata, hablando mal y pronto, ¿no? Tomar ciertos recaudos para que esa primera impresión no sea negativa. Ustedes ya saben que cuando saludan, por ejemplo, a un japonés o a un oriental, el oriental en general se siente incómodo con el contacto físico. Lo que se llama la proxémica, es una disciplina que analiza la distancia de seguridad, es decir, cuando yo estoy interactuando con otra persona, del tipo que sea, el tipo de interactuación, si lo diré, que sea, según la cultura de la que provenga, yo exijo
que un perímetro, digamos, de distancia donde nadie me hinche. Que nadie aborde ese espacio porque me genera tensión. Esa es la distancia de seguridad o la proxémica. En Estados Unidos se dice que la proxémica o esa distancia es de 1,5 metros. O sea, yo voy a negociar con un norteamericano que es César, entonces le doy la mano originalmente sin problema, pero a partir de este momento, 1,5 metros. Y no voy a avanzar más porque en su cultura, la cultura anglosajona, digamos que violar esta frontera le va a hacerse sentir incómodo, porque es de cultura anglosajona. Pero como sé que César es de cultura latina, porque es paraguayo, entonces no hay problema, no hay distancia de seguridad y vamos a buscar permanentemente el roce personal, el contacto físico, porque nos hace sentir bien, nos hace sentir, digamos, cercanos, y eso va a permitir generar, digamos, canales de comunicación mucho más sólidos y finalmente llegar a un acuerdo, ¿no? La proxémica, bueno. Pues fijaos, todas las singularidades cuando hablamos del saludo. En Japón, esta es la forma de saludo tradicional, el ojigi. Hay una inclinación y el ángulo de inclinación depende del respeto que queramos demostrar hacia nuestro interlocutor. Cuanto más inclinado es ese gesto, digamos, más respeto estamos demostrando, ¿no? Claro, hoy día esto es inviable. O sea, yo me voy a... Perdona, César, que te utilice de esta manera, pero si fuera el japonés, no es que yo me voy a poner ahí a hacer aquí el gesto, claro, ya está obsoleto. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues se busca un híbrido, un mix. Es decir, yo a César le voy a saludar, utilizo el saludo occidental y a la vez que le saludo hago una pequeña reverencia, una pequeña inclinación de cabeza, ¿no? Como para demostrar que me tomé la molestia de entender qué tipo de saludo él espera, cuál es el habitual. Sin llegar al saludo tradicional, pero es un gesto que la otra parte va a valorar bien. Entonces, ese primer contacto, si yo primero investigo en qué consiste el ojigi y sé cuál es la versión, digamos, moderna y lo ejecuto, pues mi carta de presentación es positiva. ¿Entendéis? Una manera de entrar bien ante mi interlocutor. Bueno, hay un montón de variables de esta inclinación. El gong show es en China, el bow, la versión coreana. En la India es este saludo, ahí salió mal la foto, que es juntar las manos a la altura del pecho, tal que así, y decir namaste. Namaste, que significa me inclino ante ti. Esto se mantiene hasta hoy. Es decir, ustedes van a negociar con una persona de cultura india o hindú, bueno, hagan eso. Fijaos, esto tiene que ver también con un caso tremendo de shock cultural. Se dio con el Dalai Lama, que tenéis ahí. Esta es una captura de un vídeo. En el Tíbet, el saludo tradicional es sacar la lengua, ¿verdad? Sacar la lengua y es un saludo de, digamos, de afecto, de respeto, como para nosotros es el abrazo. Entonces, hubo un vídeo que se viralizó, que dio la vuelta al mundo, que es el Dalai Lama sacando la lengua a este chavalín y el chavalín sacando también la lengua, ¿no? Entonces, claro, con ojos occidentales, ¿eso qué parecía? Pues parecía un caso emblemático de pederastia, ¿no? Y hubo una indignación mundial y el Dalai tuvo que salir a dar explicaciones. Simplemente fue un caso de shock cultural. Nosotros vimos ese gesto desde el mundo occidental con unos ojos que no son los que corresponden a la cultura tibetana. Es decir, ese gesto de sacar la lengua es un gesto de afecto. No tiene ninguna connotación sexual. Sin embargo, el que no estaba al tanto de esa particularidad, pues lo juzgó de forma equivocada, ¿no? Bueno, el Salam Aleikum en todo el mundo árabe, en Francia, toda Europa en realidad. Fijaos, lo puse como un ejemplo también bien paradigmático. En Francia se estila el besito, ¿no? El beso en la mejilla. Ahora, ¿cuántos besos? Eso ya depende de la región. Depende de la región. Hace poco me fui a dar una charla a Arequipa, a Perú, César, y la persona que me recibió, peruana, yo le saludé con el choque de manos y el beso. Entonces, en España damos 2 besos, uno en cada mejilla, había sido que en Perú solamente dan uno. Entonces, el segundo se lo di al aire, digamos, ¿no? Y bueno, por no haberme informado de cuántos besos se dan en Perú.
Bueno. En Paraguay, fijaos, esto lo publicó el año pasado el diario ABC Color, Auda Roig, que es una experta en protocolo. Me gustó esto que dice. A ver, en Paraguay ustedes, yo que soy, digamos, extranjero, residente en Paraguay desde hace muchos años, les gusta mucho el contacto físico. Yo no he visto ningún otro sitio donde yo llego un día al trabajo, le doy la mano a mi colega, me voy, le vuelvo a dar, llego a la tarde, le vuelvo a dar permanentemente y al principio te extraña y terminas incorporándolo, ¿verdad? A tu día a día y te das cuenta que realmente aporta, ¿no? Aporta cercanía, es una manera de generar un vínculo emocional desde el minuto uno que es, digamos, a mí me parece muy interesante, ¿no? Bueno, entonces dice esta señora Auda Roig, dice que a la hora del apretón de manos es importante que sea firme, o sea, apretar la mano, no darla así flácida, ni fuerte ni débil, sino firme, para transmitir seguridad y firmeza. Y es importante, fijaos, mirar a los ojos del interlocutor. Y es verdad, es así. ¿eh? El que en el momento del choque de manos mira para otro lado genera como sospecha, ¿no? Mal ambiente, mala onda. Y esta es una foto que no se ve bien, me cago en la leche, no sé por qué al pasarla al PowerPoint, pero es una foto de Santi, del presidente de Paraguay, con el rey de España, con Felipe VI, cuando el presidente, el 15 de agosto, pues asume, digamos, la presidencia y se ve perfectamente cómo los dos están mirando a los ojos, pero de forma franca y directa, ¿no? Es decir, aplicando lo que recomienda la señora. Lo mismo cuando hablamos de comportamientos a la hora de almorzar, en fin. Bueno, esto es un poco el fin de mi conferencia. Ahora, si queréis hacer preguntas, pues encantado de responderlas. Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta? ¿Sin miedo? ¿Todo claro? ¿En el canal? ¿César? ¿Tampoco? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. El día de hoy. Hasta luego.